Buenas noches a todos, estamos para servirles. Como siempre, muy contentos. Sabemos que hemos progresado en el estudio de las conferencias que se suben continuamente a YouTube y también con nuestros estudiantes aquí presentes. Al final vamos a hacer un paneo para que puedan ver a sus compañeros físicos y en algún momento podamos coincidir con los estudiantes virtuales, que ahora con estos viajes hemos estado coincidiendo con muchos de ellos y nos da mucho gusto ver que progresan, ver que son constantes y que lo llevan a la práctica. Entonces, ya hemos tenido aproximadamente 35, 38 clases, las cuales deben de generar para cada uno una visión y una perspectiva acerca del conocimiento de sí mismo, reflexiones personales que correcta o indebidamente orientadas nos brindan una perspectiva de lo que hemos aprendido aquí. Así que el día de hoy vamos a hablar de forma amplia, en la medida que sus inquietudes y preguntas lo permitan, acerca del ego, acerca del trabajo psicológico, acerca del conocimiento de sí mismo. Porque es normal que con los temas que hemos visto hayan dudas, ¿no? Al final, el centro magnético del corazón nos orienta y es el que hace que estemos aquí presentes. Ese centro magnético que ignora el intelecto y desconoce, pero el centro magnético te dice, algo aquí es cierto, me alimenta, me llena, me da certidumbre. Y al paso del tiempo, los chispazos de la conciencia van llevando a la comprobación esa enseñanza. Aquí lo que nos falta a nosotros es ser prácticos. Es decir, si nosotros no lo llevamos a la práctica, no funcionará jamás. Cuando uno escucha sobre budismo zen, uno piensa en meditación. Uno piensa en escribir sobre la arena, meditar de cara a la pared. Pero el budismo zen tiene una ramificación que es el arte del zazen. El arte del zazen es el arte de la atención. Y esa atención se divide en exterior e interior. De tal manera que cierto maestro, pero a la vez buscador de la luz, allá en Tíbet, buscando dominar el arte del zazen, de la atención, había meditado 7 años solo en una montaña del Tíbet para perfeccionar su zazen. Entonces, una vez que pase esos 7 años meditando, va a buscar a un maestro de gran renombre en el arte de la atención plena. Así, el Zen como estructura religiosa, mística, meditativa, es una escuela, y el Zazen es la práctica de la atención cotidiana, en cada detalle de la vida. Entonces, este discípulo se dirige al hogar de aquel maestro, penetra hasta su santuario y le pregunta humildemente si lo puede recibir como su estudiante. Ahí no había nada de que, mire, es que estoy juntando para parar una casa en tal lugar y no puedo ir a clase porque pues tengo que hacer esto. Ahí el buscador sabe lo que quiere, lo busca y lo consigue. Si no, no progresamos. Entonces, le pide su venia para estudiar con él. Y el maestro le contesta, preguntándole, ¿de qué lado de la puerta has dejado tus sandalias? Y el discípulo duda y le contesta de inmediato el maestro, vuelve a la montaña y dentro de 7 años vuelve conmigo. Así. Lo mandaron a perfeccionar su zazen 7 años más. Cuando nosotros aprendemos a contemplarnos,
y aprendemos a contemplar lo que nos rodea, estamos practicando zazen. Cuando nosotros observamos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros impulsos, estamos practicando zazen o autoobservación psicológica. El sentido de la autoobservación psicológica, como lo dice el nombre, es psíquico, no es físico como los que conocemos. La vista nos permite percibir los reflejos de la luz en la materia. El oído, pues las vibraciones de los cuerpos materiales. El tacto nos permite percibirlos. Pero el sentido de la autoobservación psicológica no tiene que ver con los 5 sentidos, sino con la percepción de lo que se piensa, la percepción de lo que se desea y la percepción de las intenciones del individuo, que se procesan en los 5 centros de la máquina humana. O sea, ¿soy este que está pensando? No lo somos. Iba un maestro del arte de la atención caminando en un templo y escucha el diálogo de 2 discípulos. Estos 2 discípulos estaban contemplando una bandera en movimiento, ondeada por el viento. Y un discípulo le decía al otro: ¿qué es lo que se mueve? ¿La bandera o el viento? Apliquemos a eso nosotros una visión de la vida consciente, que es tal tu quietud, tu serenidad y tu percepción, que puedes percibir los 2 eventos de forma separada, viento y bandera. Y el maestro pasa detrás y les dice: no se mueve ni el viento ni la bandera, sino vuestros pensamientos. La percepción del movimiento también es una percepción de sueño, porque nos exteriorizamos en la atención. O sea que para que podamos llegar a un alto grado de autoobservación y conocimiento de sí mismo, precisamos una alerta en la contemplación de todo lo que nos rodea, sustentada en una alerta de todo lo que se mueve en nuestro interior. Veámoslo cristianamente. En la antigua Filocalia, que era aquel conocimiento de educación psicológico-espiritual de los primeros grupos cristianos, hablamos nosotros de la iglesia de Etiopía, hablaríamos de las primeras iglesias católicas, cristianas primitivas, que no eran católicas, antes del concilio de Nicea, entre la ausencia del Maestro Jesús, la propagación del Evangelio y la institución del catolicismo. En ese periodo, las escuelas, inspiradas en la sabiduría griega, practicaban la Filocalia. Y la Filocalia enseñaba las raíces de lo que hoy es la psicología. Hoy nos llenamos la cabeza de términos psicológicos para estudiar la mente y la personalidad del prójimo, pero la Filocalia era para conocerse a sí mismo, y había términos que clarificaban el proceso dentro de la práctica. Uno de ellos era la sobriedad. Hoy, como hemos degenerado el lenguaje, para nosotros sobriedad es no beber, pero ellos se referían a una sobriedad o lucidez de la conciencia, no apegada a la belleza, no apegada a la incomodidad y sus procesos, no apegada a los juicios mentales, es más, no apegada a reconocer lo conocido.
¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué sábana tienen en su habitación esta noche? Pues cada uno apelará a la memoria. O el mueble de su sala, ¿qué detalles tiene? El muro que está frente a ustedes en su habitación, ¿qué detalles posee? No los conocen. De verdad. Inclusive, uno hace experimentos, ¿no? Por ejemplo, a ver, Boris, cierra los ojos. La persona de tu izquierda, ¿qué ropa trae? La persona detrás de ti. ¿Tú qué colores de ropa traes? ¿Perdón? Pantalón blanco y una camisa azul. Azul. ¿Qué tono de azul la inunda firmemente? Un azul. No sé si es fuerte, es rey. Ok. ¿Y qué dice tu playera o no dice nada? Sí, dice. ¿Qué dice? Nobody is perfect. Eso. Bueno, abre tus ojos. Observa a las personas de tu alrededor. ¿Dónde estuvo Boris cuando se sentó? Nosotros creemos que porque nuestra máquina humana se mueve, se desplaza, nos pide alimento, creemos que estamos vivos espiritualmente, pero es biológicamente, porque espiritualmente no estamos aquí. Estamos interpretando, imaginando, suponiendo, etcétera, etcétera. Entonces dejamos de percibir lo inmediato. Y la vida consiste en el presente. Ahora, agarro hacia Boris, ¿no? ¿Y qué hizo Boris? Apeló a la memoria. Y el proceso razonativo no es la conciencia. La conciencia es nuestra psiquis libre de todo proceso mental, conociéndose a sí misma. Y al tratar de conocerse a sí misma, encuentra que el ego se manifiesta de forma espontánea. Ese surge de forma espontánea y nos hace introspectivos. O sea que las personas que andan por la calle, su conciencia no está en la calle, su conciencia está en lo que van pensando, en lo que van proyectando. Vemos a aquella persona que va manejando, exceso de velocidad y todo, pero no está en el presente. Está en el deseo desesperado de llegar rápido a un lugar, de reventar un vehículo, o lo está estrenando y goza del poder de tener ese vehículo potente, pero no está en el auténtico presente, que es la sobriedad. A ello también se le conoce como el recuerdo de sí. Desde el recuerdo de sí, o sea, de tu psiquis, observar tu ego y observar el mundo a través de una división de la atención. Pero este trabajo no lo podría realizar nadie que crea que es una sola persona. Todo ese tiempo que Boris perdió y que pudo haberlo perdido durante toda la clase, y cada uno de ustedes está atento a lo que digo, pero en la misma circunstancia. Por eso en la película de Matrix se te dice, ¿no? La píldora, la roja o la azul. Pero es una elección de estar consciente. Pero desconocemos ese nuevo proceso en nuestra alma y en nuestra psiquis. Una persona que se autoobserva, que practique ese zazen profundamente, inevitablemente no puede continuar siendo la persona que es. Porque lo que tú eres te es ajeno. Imaginemos un joven que arrastra los pies todo el tiempo, que practicase la autoobservación, que viniera a estas clases y le gustara, y sigue arrastrando los pies.
sigue siendo el mismo, porque entonces desde su zona de confort lo quiere aplicar. Pero una persona que se quiere disolver, se descubre arrastrando los pies, se autocritica, usa el bisturí de la autocrítica contra sí mismo y descubre que ese hábito invisible es un ego que le posee, que es bestial y que es enorme. Y entonces viene un choque a la conciencia, que es la separación de el ego que gobierna mi naturaleza y mi conciencia, que es testigo de la posesión del ego. Y ahí tú te das cuenta que no eres uno, sino que hay otra persona en ti, un agregado psicológico, como dirían los tibetanos. Y luego verías que surge otro, y otro, y otro. Y mientras esos distintos agregados psicológicos se están sosteniendo en tu vitalidad y tu conciencia, tú estás en el mundo físico trabajando, manejando, comiendo, guisando, aseando, pero tu conciencia está en el futuro o está en el pasado, profundamente dormida a través del ego. Entonces, una persona de carácter enojón no puede dejar de enojarse todos los días, porque ha creado una gran bestia de la ira que necesita y exige alimentarse diariamente en el nivel que le hemos dado desarrollo y voluntad. Por eso es tan difícil transformar el carácter. La esencia, ese 3% de esencia libre, viene a ser el alimento del ego. Y el ego no puede estar sin alimentarse. Y el ego espontáneamente se manifiesta ante las diferentes circunstancias de la vida. Inevitablemente. ¿A través de qué? De un recuerdo, de un pensamiento, de una idea, de un concepto. Pero nosotros estamos tan dormidos que creemos que pensar, tener conceptos, ideas, etc., creemos que es normal. Y el zazen es el vacío y la tensión. Entonces, el ser humano condicionado por el pasado y por los conceptos no puede ser libre, ni puede conocer el camino secreto de la liberación. ¿Por qué? Porque lo va a interpretar. Precisamente el día de ayer estaba viendo una noticia de un sacerdote pederasta, y este sacerdote era detenido y él contestaba, porque lo increpaban, le decían: es que es un delito que usted seduzca a jóvenes de 14 años de edad. Y él decía: a mí el único que me puede pedir cuenta de mis hechos es Dios. Vean, ahí está un agregado. Hay un yo místico del orgullo que le hace creer que tiene categoría y que por lo tanto solamente Dios le puede tomar cuenta sus acciones, porque los demás son seres inferiores. El orgullo que está protegiendo a la lujuria, con sus vicios, con sus perversiones. Así que vean ustedes cómo esa persona está convencida de que está llena del Espíritu de Dios. Hace una consagración mística en la misa y cree que está lleno del Espíritu Santo. Entonces, una persona toma un conocimiento y lo adapta a sus bajezas, lo adapta a sus limitaciones, lo adapta a su perspectiva. Por eso vemos nosotros muchos místicos que no trabajan, sino que viven de la fe, y no tan solo en el ámbito religioso,
en muchos aspectos místicos, cualquiera que éste sea, porque son perezas y codicias con el traje de la espiritualidad. Y en ese ínter ni despiertan ellos, ni despiertan los que le siguen. O sea, ciego guía de ciegos. Esto quiere decir que si cada uno de nosotros quiere comenzar a aplicar la autoobservación psicológica, tiene que dividir su atención hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera, mediante la contemplación serena. La contemplación serena no es nada más estar así. Pásame la sal. Espérate, estoy contemplando. No, porque un danzante, un guerrero que está en ese proceso tanto de danza, también está en contemplación serena, aunque está en la guerra florida. ¿Por qué? Porque la conciencia tiene la habilidad de estar en el aquí y en el ahora, con fuerza, con prestanza, con diligencia, con laboriosidad, con todas las virtudes del alma. La conciencia no es pasividad como el concepto oriental que tenemos a través de las películas. ¿O cómo creen ustedes que se desarrollaron los monjes Shaolin? Les platico. Bodhidharma, que fue un gran ser, un gran iluminado, vinculado a un rayo celestial de la fuerza, cuando a él le toca llevar el budismo a esas regiones del Tíbet donde se practicaba el chamanismo tibetano, que no es lo mismo que el budismo, eso hay que aclararlo. El chamanismo tibetano tiene su propia tónica. ¿Alguien vio la película Rescate en el barrio chino? Con Kurt Russell, creo. ¿Se acuerdan? Unos seres como sombrero de paja, que usaban rayos de electricidad y mil cosas que eran inmortales, etc. Bueno, ese es el chamanismo tibetano. Eso no tiene que ver con el budismo. Lo que hoy vemos nosotros en los lamasterios es la fusión. Pero los bandoleros de aquella época, pues, penetraban a los templos y degollaban a los monjes para robarles las imágenes sagradas. Entonces los monjes eran corderitos. Y también esos monjes morían jóvenes. Imagínense trabajar 8 horas diarias la meditación. Dedicarte a la contemplación. ¿Qué pasaba con hígado, sistema circulatorio, intestinos? Se degeneraban. Y entonces producían enfermedades que los destruían. Bodhidharma observó todo eso y él decidió enseñarles un arte, crear un arte marcial para defenderse, prolongar sus vidas, tener salud. Y ahí surgió el manejo del ki y se convirtió en las escuelas de los templos del norte, allá en China, con capacidades extraordinarias, que es lo que vemos hoy día en las exhibiciones de los monjes Shaolin. Entonces, el presente también te permite lanzar un ataque relámpago mientras estás contemplando a ti mismo. O sea, yo quiero romper la idea de que el presente es tener un incienso aquí, una velita acá, no trabajar, solapar nuestras debilidades y darnos por nuestro lado. No. Porque es revolución de la conciencia. Por ello aquí se eligió al jaguar como el tótem del guerrero de la conciencia. Porque el jaguar puede pasar de la pasividad al ataque vertiginoso. Está aquí y está en todo, virtuosamente, de forma perfecta y correcta. Y el ego nos obstruye todo ese proceso. Entonces, ¿qué es observarse a sí mismo? ¿Cómo podríamos nosotros observarnos y descubrirnos tal cual somos mientras nuestra personalidad con sus hábitos sigan permaneciendo en nosotros? Ejemplo,
me llevo de la greña con mi pareja y vengo a la clase. Es un ejemplo. Y me interesa todo eso y lo practico cuando llego a mi oficina o cuando manejo de aquí a mi casa, ¿no? Pero entro por la puerta y me acuerdo del pleito en el que me quedé y le sigo dando vida. ¿Entienden? A lo mejor toda la vida he sido bien mezquino conmigo mismo. Y al otro día me sigo disque observando. Pero se me antoja algo y por tacaño no me lo compro. Entonces, tenemos que el ego está muy enquistado. Cuando uno se compra un vehículo, lo primero que uno busca son los puntos ciegos, ¿verdad? Bueno, eso deberíamos hacer todos. Nosotros tenemos puntos ciegos que se han solidificado de existencia en existencia. Egos muy difíciles de descubrir que vienen a conformar el rasgo psicológico característico particular. Observarse a sí mismo es para titanes. Créanme, descubrirse un defecto tras otro permanentemente, ¿dónde creen que queda la autoestima que nos vende la psicología común? La psicología común te dice, ¿no? No, hombre, te sientes mal, vete de shopping, cómprate algo, te vas a sentir bien. O los metafísicos con su no, yo decreto que soy un ser de luz y la llamita violeta pero cuando tú te decides observarte, vas a descubrir, autodescubrir, sin que nadie te lo diga, toda tu monstruosidad interna que ya está. No es que esta enseñanza te vaya a degradar, es que te va a sacar del autoengaño y podrás ver qué tantos defectos de la ira tienes, qué tantos defectos del orgullo tienes, qué tantos defectos de la codicia tienes. Y sostenerse en ese trabajo no es fácil, aterra. De verdad, si una persona se sostiene en ese trabajo las 24 horas del día, ¿saben qué es lo primero que sucede? Ahí les va. Se acuestan a dormir y en sus sueños se dan cuenta que están soñando. Porque quien se autoobserva aquí, se autoobserva allá. Y al no derrochar tanta conciencia aquí, a través del ego, hay una autoconciencia que penetra a ese plano. Y entonces se suceden las revelaciones conscientes, mediante chispazos de conciencia en el mundo astral. Por eso el camino de la espiritualidad y la conciencia es tan difícil, porque depende del autoconocimiento. Y hoy todo el mundo cree que se conoce a sí mismo porque tiene una historia personal. Sí, porque yo hice esto, el otro, aquello, Uno cree que esa es su verdadera historia. Y la verdadera historia es el carrusel de egos en el presente, que te hacen su esclavo, que te limitan, que te atan, que te condicionan al karma y a tantas circunstancias negativas. Así. Entonces, el sueño de la conciencia nos tiene profundamente embargados. Yo veo en internet cómo colocan por allí post que mencionan los síntomas del despertar de la conciencia. Los leo y digo, ¿y qué creen? Y uno se muere por decir, sí, así estoy yo, sí, así me pasa, cuando ni siquiera nos hemos descubierto. ¿Y para qué queremos descubrirnos? Para conocer los procesos del ego y de la mente que hacen que veamos la bandera y el viento como uno o dos manifestaciones separadas, pero hay una tercera, que es tu percepción. Y cómo muta tu interior cuando contemplas algo. Ves una injusticia, ves a alguien maltratando en extremo a su hijo, y tú juzgas. ¿Qué se mueve en ti? ¿Qué te causa la impresión? ¿Qué es la crítica en ti? Es el ego. ¿Qué es el deseo, la idea? Es el ego. Así de sencillo. Entonces, el ser humano es un enigma.
porque solamente puede conocerse activando la conciencia. Ni siquiera yendo con un psicólogo que te enumere tu forma de ser. Eso no es descubrirse a sí mismo. Eso no es despertar conciencia. Contemplarte de cuerpo entero frente a un espejo tampoco despierta tu conciencia. Pensar bien de ti tampoco despierta tu conciencia. Es otra forma de pensar. Yo es buenos y yo es malos. Tenemos agregados que son vergonzosos, que jamás osaríamos expresar en frente de la gente que apreciamos. Y hay agregados malignos que surgen en la soledad o en otros espacios, o que tienen esos deseos o proyecciones. Dentro de nosotros existe una ciudad. Vamos a suponer que todo Cancún es nuestro mundo psicológico. Fíjense, eso es interesante porque existe y está dentro de nosotros. Nuestro mundo psicológico, como una ciudad, se compone de múltiples regiones. ¿Qué sucede si nos vamos nosotros a la avenida Las Torres a las 8 o 10 de la mañana? ¿Te dejan pasar? ¿Verdad que no? O sea, en ese momento de tu ciudad, de tu mundo psicológico, es la hora de los desesperados, de los impacientes, de los holgazanes, de los dormilones, que corren por no levantarse más temprano. O sea, eso es un mundo psicológico. Pero a las 7:40 es el mundo psicológico de unos yoes que se toman el trabajo muy a pecho y que se exigen y salen más temprano para no correr como nosotros. Y también la cortesía cambia en diferentes áreas de la ciudad. El lenguaje también cambia. Personas de gustos rústicos a más vulgares, degradantes, infernales. Hay zonas de hechicería, hay zonas de religión, hay zonas de intelectualismo, hay zonas de cultura, hay zonas donde todo lo refinado es lo más valioso. ¿Sí? Hay hoteles que están destinados para satisfacer todos los sentidos. Y eso tampoco es conciencia. Tomarse la foto en la piscina, con el vino, en un lugar non plus ultra, no significa tampoco y no tiene nada que ver con tu conciencia. Hay maestros encarnados que viven humildemente en chozas esperando el momento de ayudar a la humanidad. No viven en los Hampton, no viven en Beverly Hills ni en Francia, ¿no? Están esperando el momento porque ellos ya no sufren. Entonces, lo placentero y lo desagradable solamente nos muestra nuestra psicología, que se identifica con una cosa o se identifica con la otra. Los monjes, por ejemplo, los franciscanos, acostumbraban portar polvo de plantas amargas como el ajenjo. Y cuando les regalaban un plato, ellos, para vencer el proceso de sueño con el sabor, agarraban el polvo y lo arrojaban a la sopa para amargarla. Y entonces, al comer, ni renegaban de lo amargado y se salvaban del riesgo de dormirse con lo sabroso. Entonces, ¿qué es la conciencia en el presente? ¿Qué es la conciencia ante la ganancia o la pérdida? ¿Qué es la conciencia ante tener 2 que 3 garritas o tener un día de shopping de ropa? ¿Qué es la conciencia ante la pérdida de toda tu fortuna o que cambie tu nivel socioeconómico intempestivamente? ¿O ante la mujer o ante el varón? ¿Ante la ofensa? ¿Ante la adulación y el reconocimiento? ¿Ante los lugares del pasado? La conciencia siempre es una.
Los que cambiamos somos nosotros, a través de la actividad de nuestras mentes. Y un sujeto que no aprende a conocerse a sí mismo, no puede vencer su propia mente. Y nuestra mente es una prisión, donde podemos vivir satisfechos, porque tenemos todo lo que queremos, ¿no? Ya sea alcohol, ya sea placeres, ya sea dinero, o nuestro orgullo, ¿no? Aunque no tengamos nada, pero nuestro orgullo bien levantadito. Pero perdemos el alma, porque no vinimos a este mundo para que triunfe la personalidad, sino para que se disuelva. Así que creo que esta plática, este monólogo, nos pone de lleno ante lo desconocido. ¿Han notado ustedes cómo se sientan siempre en el mismo lugar? Esa es la conducta mecánica. Muchos se van a su casa por la misma ruta, pudiendo cambiar todo todos los días. Muchos tenemos cosas en nuestro hogar que ignoramos sus tonos, sus colores, etc. Porque vemos pero no observamos. Menos observamos lo que pensamos todos los días a la misma hora. Lo que nos lleva siempre al dolor y al sufrimiento. El ego que surge un mes antes de que llegue, el karma, no lo vemos. Porque estamos con la conciencia dormida. Estamos proyectados hacia afuera o dormidos con nuestra propia forma de pensar y de sentir. Fascinados con lo nuevo. Así somos. Esa es la conciencia dormida. Y uno debe de aprender a ser el mismo siendo virtuoso. Entonces, una persona que quiere despertar necesariamente tiene que descubrir lo que duerme en su interior, que es el ego. Y debe de tener la fortaleza de sostenerse no tan solo en la observación del ego, sino en lo que enseñara el Maestro Jesús. Negarse a sí mismo. Si ya observarse es difícil, ahora vencer la voluntad del ego. Ya vi que soy bien flojo, pero luego. Y nuestra vida sigue posponiendo cosas y actividades que tenemos que hacer. Entonces, ¿dónde está la revolución de la conciencia? Somos corruptos. Si no, es como la agrupación aquella que está observando las tranzas del gobierno y, oye, ya vieron que fulano compró, no tenga cállese. Y por eso no avanzamos. Bueno, internamente igual. Ahora, ¿cuánta inversión económica requiere el despertar de la conciencia? Nada. ¿Cuánto padecimiento físico requiere? Ninguno. Observar lo que pensamos, lo que sentimos, con firmeza, con perfeccionismo, ahora sí que valga la pena, para poder negarse a sí mismo, solamente requiere anhelo de regeneración. Y a la humanidad no le interesa regenerarse. La humanidad lo que quiere es de que su maledicencia triunfe en su vida. No queremos modificar nuestros hábitos verbales, mentales, emocionales. Queremos seguir viviendo en lo mío y lo tuyo, amando a mis egoísmos, lo más querido. Por eso no trabajamos sobre eso. Porque creemos que el trabajo sobre sí nos hace vulnerables, débiles. No confiamos en el Padre. Eso es lo que nos sucede a nosotros. Afirmamos a Dios, pero lo negamos en los hechos. Porque si tuviésemos fe en Él, limpiaríamos nuestra propia posilga mental, emocional, motriz, instintiva y sexual, que nos daría como resultado una vida recta y un desarrollo progresivo de la conciencia. Y aún así, ahora viene otra parte que no es tan sencilla: eliminar el ego. Una cosa es trabajar intensamente por descubrirlo desde la conciencia, no desde la mente, no desde la memoria, no desde el concepto, sino en la vida misma. Y otra cosa es eso que descubriste,
llevarlo al proceso del morir. Entonces, como pueden ver ustedes, se requiere una profunda preparación y también se requiere voluntad. Ese negarse a sí mismo no es sencillo, porque el falso sentimiento del ego nos hace percibir que cada sentimiento y pensamiento es nuestro, y no es nuestro. Por eso esto es tan difícil, por eso es muy complicado. A mí luego me preguntan los amigos de YouTube, de Facebook: oye Julián, pues estoy en eso, pero ¿quién me puede instruir acá? Y me quedo, Dios mío, porque muchos hablamos de esto, pero hay muy pocas personas que pueden entregarse a lo que dice. La gran mayoría adapta lo que enseña a sus hábitos. Y allí está lo complicado, de que nuestra mente todo lo traduce en base a sus mezquindades y placeres, a nuestra zona de confort. Para muchos de nosotros, por ejemplo, cuando llega el día domingo, ¿qué pasa? Se olvida la autoobservación, se olvida la meditación, no quiere uno ni trabajar. ¿Por qué? Porque es domingo. Y yo conozco personas que toman la enseñanza y todos los domingos a echar flojera. Es más, les ofreces un trabajo de día domingo y no lo toman porque pues, es domingo. O sea, todo mi mundo descansa el domingo, no voy a convivir con nadie. Bueno, esa persona ni siquiera sospecha que tiene una programación para el domingo. Igual, el comerciante que no come hasta que vendió, también trae una programación de tacañería. Yo conocí a un señor que tenía un edificio, todo lo rentaba. Cada oficinita, cada local comercial, cada departamento lo tenía rentado. El señor pues vivía solo. Sus hijos lo habían abandonado, al igual que su esposa. Y un día baja de su edificio porque pasaba un señor que vendía tacos de chile relleno. Así, chiles capeados, con su quesito Oaxaca. Eso es la conciencia dormida, imaginárselo, saboreárselo. Eso es. El centro instintivo comienza a salivar. Y no era real. ¿O quién tiene el chile en la mano? Y así la lujuria. ¿Verdad? De William Levy. O así es la codicia. Ay, Dios mío, que me gane yo ese dinero. Es ilusorio. Pero no lo vemos. Entonces, me comentaba una persona que le rentaba al señor un lugar comercial, que pasaba el que vendía los chilitos con sus 2 tortillas tibiecitas. Así. Y que baja el señor y se pide 2 chiles con doble tortilla y mucho arroz. Y se come sus 2 tacos al mediodía. Pasa el tiempo, ve que baja a comer el señor y otro día coinciden con el de los chiles. Y pide el señor sus 2 tacos y le dice a su inquilino: está bien, ¿no? 5 pesos cada taco. No almuerzo y no desayuno para ahorrarme lo de la comida. Y llega él y se los pido bien cargados de arroz para que no me den hambre. ¿Se imagina cuánto estamos ahorrando de dinero? Y así somos. También el que dice: lo que sea, yo pago la borrachera, yo esto, yo lo otro. Eso es un agregado también. Entonces, dense cuenta la multiplicidad de puntos de vista, de sentimientos, de juicios. Es que miren, incluso uno está dando la clase y hay pensamientos de: si fuera tan fácil. No, pues sí. ¿A él qué? Como no batalla, de seguro.
No, o sea, eso es el ego. Que está, ¿yo qué voy a hacer sin mi ira? ¿Verdad? No es pereza, es que no me tienen paciencia. O sea, el ego es así. El ego no tiene una percepción total, parcial. Y la parcialidad limita la inteligencia, crea la desarmonía, nos vuelve inoportunos y nos hace torpes. La torpeza es el resultado del ego, porque el ego emana desarmonía. Así. Entonces, la autoobservación requiere de que nos separemos en algo que observa, pero que no se apasiona, pero que no juzga, y algo que es observado, que es lo que juzga, lo que se mueve, lo que se apasiona, el agregado psicológico. A la vez, esa es la parte interior, a la vez que contemplamos con conciencia lo exterior. Y nos acordamos de qué lado dejamos las sandalias, sin la memoria, sino por la conciencia del acto, la conciencia del paso que estamos dando, la conciencia de la respiración, la conciencia de la palabra, la conciencia de las mordidas que damos al alimento, la conciencia de contemplar. Mientras, o en ese proceso, hay una autocrítica sin justificación. Y lo que es peor, las escenas de la vida donde tenemos la razón, pero allí debemos de negarnos a nosotros mismos. Porque si no, engordamos el agregado psicológico. Por eso la frase es, niéguese a sí mismo. Porque si queremos despertar, no hay nada más querido que el punto de vista personal. Y repito, peor cuando tenemos la razón, porque se justifica el ego. ¿Qué hacemos antes de delinquir? Justificar. ¿Qué hacemos para continuar una acción negativa? Justificar. Nos justificamos hasta con el camino espiritual. Pues al cabo que yo todavía no llego a las elevadas cumbres del espíritu. ¿Cuándo nos vamos a comenzar a exigir nosotros? ¿Cuándo podríamos nosotros ser libres del condicionamiento del ego y que surja la conciencia? Ahora, ¿esa conciencia va a surgir por volverse vegano? ¿Verdad que no? ¿Va a surgir porque vayamos a un baño de sonido? Tampoco. Porque nos aventemos un peyote, una ayahuasca, porque vayamos a un curso de poderes mentales donde aprendes a despertar la conciencia en una clase. Compramos la mentira que más nos gusta, porque no queremos enfrentarnos al ego animal que habita en nuestro interior. Allá en Tíbet, al ego se le llama el obstinado. Porque cada acción del ego es autodestructiva, pero el ego se alimenta. Y le decimos a la persona, ¿verdad? Ya no tomes. Pues toma. No te cases con ese hombre, ese ve que te... pues con él. Y no le vayas a dar, hijo, 1, 2, 3. Es que envidia nuestro amor. O sea, el ego es obstinado. ¿Acaso no han conocido personas que, pudiendo triunfar en sus empleos, no triunfan por su forma de ser? ¿Y están dispuestos a cambiar? No. Y fuera de su vida son los mismos. Y sus hijos son extensiones psicológicas de ellos. De su resentimiento, de su mediocridad, de todo lo que ellos son. El ego es destructivo. Y cuando llegues anciano, los hijos que formaste con esa extensión tuya, ¿qué calidad te van a dar a ti? Todo se devuelve en la vida. Entonces, vamos a pasar a la plática, a la pregunta y a la contestación. Por favor.
Córtala. Hasta luego.